Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 11 de Primera de Reyes. Le hago la invitación a que si está en casa y puede agarrar la palabra de Dios, ya sea en su teléfono o en este hermoso libro, que lea junto conmigo. Y si no, anote este capítulo 11. Le invito a que leamos invocando al Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría para entender la palabra y yo para discernirla. Leemos este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija de Faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas y las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses, y ya no fue totalmente de Yahvé Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Chemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Esto hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así, y no has observado mi alianza, ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén, que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta exterminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con edomitas, servidores de su padre, y refugiándose en Egipto. Hadad era aún muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Parán. Luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Allí llegaron a Egipto, donde el faraón rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su mujer. Esposa real se dice Tanes en egipcio. La hermana de Tanes dio un hijo, Hadad, al que llamó Genubat. Tanes educó a Genubat en la casa del faraón. Vivía en el palacio junto con los hijos de Faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo: es cierto que nada me falta, pero déjame volver
Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser el rey de Edom. Dios le dio otro adversario a Salomón. Rezón, hijo de Elaya, había huido de la casa de su patrón Hadadezer, rey de Soba, y se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda, en la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando el Milo y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo y lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que escogí en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los Sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva, no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono en atención a David mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para dártelo a ti, 10 tribus. Daré sin embargo una tribu a su hijo, para que David mi servidor tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí, para que en ella habitara mi nombre. Haré que reine sobre todo lo que desees. Reinarás en Israel si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos, tal como lo hizo David mi servidor. Yo estaré contigo, te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero éste se refugió en Egipto junto a Sesón, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí leemos, hermanos, el pecado que cometió Salomón, después de que nuestro Dios le dio todo. Lo hizo inmensamente rico, sabio, más sabio que todos los reyes que nuestro Dios había escogido. Pero dice aquí que las mujeres fueron su problema. Dice aquí, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. 700 mujeres que eran princesas. De lo mejor agarró Salomón. Gracias a que Yahvé estaba con él y le había dado ese gran poder. Y todas las mujeres querían estar con Salomón porque era el sabio de los sabios.
y tuvo 300 princesas que fueron sus concubinas, aparte de sus mujeres, 1000 mujeres y una, la hija de Faraón. Todas esas mujeres él tuvo. Y tal vez usted que me escuche, hombre, y dirá, ¿y cómo le hizo para mantenerlas? Era muy rico y en aquel tiempo era la costumbre de tener las mujeres que pudieran. El rey podía tener las que se le antojaran. Así de sencillo, era la costumbre. No vaya a querer hacer esto en esta actualidad, andar con muchas mujeres. Y que diga usted es que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Casa chica y casa grande. No vaya a hacer eso, porque eso le ofende a Dios. En aquel tiempo era la costumbre y era bien visto a los ojos de Dios. En aquel tiempo. Pero dice aquí, hermanos, que cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Es por eso que Yahvé pedía a su pueblo que no se metieran con otras personas que no fueran de su misma raza, porque él sabía que otras personas los iban a arrastrar tras otros dioses. Esto sucede en la actualidad de esta manera, hermanos, cuando nosotros estamos caminando en nuestra iglesia católica y de pronto un jovencito, una jovencita, un hermano nuestro se enamora de una persona que sigue otra religión. Esa persona, si no está bien firme en lo que cree, esa persona se va con esa persona, lo convence y se lo lleva a otra religión o se la lleva a otra religión. Casi siempre sucede esto. Es muy raro que una persona que es cristiana católica convenza a esa persona de que se venga a su religión. Es algo bien triste, pero esto sucede. Ojalá que no sea su caso, que usted es una persona que sea firme en lo que cree y que no cambie a nuestro Dios por nada, porque Él es el único Dios, Él es el único que está con nosotros y Él nos da esa gracia todos los días. No tenemos por qué buscar otro lugar para sentir la presencia de nuestro Dios. Solamente falta conocer nuestra fe bien conocida, practicarla, vivirla como es el deseo de nuestro Dios para estar ahí. Recuerde que la única iglesia fundada por Cristo es la católica. Con esto no estoy diciendo que las otras congregaciones no se dé la gracia de Dios. Claro que sí, porque Dios es misericordioso. Pero la única iglesia fundada por Cristo es la católica. Y ahí estamos los pecadores, los perversos, los malos, que necesitamos de la gracia de nuestro Dios, porque estamos ahí, porque necesitamos al médico. Esto fue lo que sucedió con Salomón. Y fíjese bien, aquí Yahvé en el versículo 9 dice, Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé. Qué triste, hermanos, es que nos apartemos de Dios después de ver las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Por nada del mundo yo le invito a que se aparte de Dios, aunque haya muchas penas, muchos problemas que Dios permita que llegue a su vida, no se aparte, por nada del mundo. Aquí leemos que una vez que Salomón se apartó y que Yahvé se enojó, dice aquí que Yahvé le dio a Salomón un adversario. Todo el reinado de Salomón estuvo tranquilo, pero el día que él se apartó, Papá Dios permitió que le llegaran enemigos. Y también le llegó otro enemigo que se llamaba Jeroboam, que era su servidor. Y Papá Dios le mandó al profeta Ahías para que le dijera que le daba 10 tribus, para que él las gobernara, porque le quitó el reinado a Salomón. No le quitó todo, porque en vida le dejó todo hasta que él muriera, porque él amaba a David. Y todo esto lo hizo en consideración a David, su siervo. Y le dejó una tribu al hijo de Salomón, que su nombre era Roboam. A él le dejó una tribu para tener siempre presente al rey David. Hermanos, no nos apartemos de Dios. Esto es lo que nos habla este capítulo. Sigamos a Dios, así como empezamos al principio con ese amor. No nos enfriemos y no pongamos los ojos en otra persona. No dejemos que nada nos aparte. Salomón lo apartaron las mujeres. Ese amor que él sentía por ellas, porque quiso hacer lo que ellas hacían. Por no decirle no a esas mujeres, adoró a otros dioses. Vale más decirle al ser humano que no y no decirle a nuestro Dios que no. A Él hay que decirle, sí, Señor, aquí estoy, porque tú eres mi Dios. Le invito a que lea este capítulo, léalo, para que vea
cómo el ser humano suele cambiar a un Dios misericordioso por seres humanos. Dice la palabra de Dios: maldito el que confía en otro hombre, maldito el que se aparte del camino de la salvación. Así que cuidado con todo esto. Que Dios les bendiga y que la Madre del Cielo les proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.